Sara nunca imaginó que el peso de una pérdida podría ser tan abrumador. Michael, su esposo, fue diagnosticado con una rara enfermedad neurodegenerativa, una condición cruel que poco a poco le robaba las habilidades motoras y cognitivas. En los primeros meses después del diagnóstico, ella creía que con el tratamiento las cosas podrían mejorar, pero pronto se dio cuenta de que la enfermedad era más fuerte que cualquier esperanza que tenía. Michael, quien siempre había sido una persona activa, empezó a perder sus habilidades motoras y cognitivas con el paso del tiempo. Ya no podía sostener un bolígrafo. Sus palabras se volvieron incomprensibles, e incluso el simple acto de caminar se convirtió en un reto. Gradualmente, la persona llena de vida con la que se había casado comenzaba a desaparecer, y Sara se encontraba cada vez más sola. En las primeras semanas, Sara se aferró a la idea de que aún había algo que podía hacer, alguna esperanza de salvar a Michael. Cada consulta, cada medicamento nuevo parecía una oportunidad de recuperación, pero pronto, la frustración se instaló. Vio a Michael perder la capacidad de hacer las cosas más simples, y el dolor en el corazón de Sara se hizo casi insoportable. Se sentía impotente, no había nada que pudiera hacer para detener lo que estaba sucediendo, y esa sensación de impotencia la consumía. El apoyo de su familia parecía una solución natural, pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que, a pesar de su esfuerzo por mantener todo en marcha en casa, cada vez se encontraba más aislada. Los padres de Michael, Diane y Robert, siempre estaban allí, viajando desde otra ciudad para ofrecer ayuda cuando se necesitaba. Diane se aseguraba de estar al lado de Sara y Michael, siempre ofreciendo su mano amiga, ofreciéndose a cuidar de Emma, la hija pequeña de la pareja, e incluso brindando apoyo emocional durante los momentos más difíciles. Ella estaba allí, tanto físicamente como emocionalmente. Sara agradecía esto, pero sabía que no era suficiente. La angustia de tener que cargar con el peso del mundo sobre sus hombros, cuidar a su esposo, manejar la casa y criar a Emma la devoraba por dentro. Por otro lado, sus propios padres, Paula y Alan, siempre estaban ocupados. Viviendo a solo 15 minutos de distancia, Sara había imaginado que su familia estaría allí para ella. Sin embargo, cada vez que pedía ayuda, siempre había una excusa. Estamos ocupados, querida, decía Paula. No puedo ir ahora. Tengo compromisos. Alan, por su parte, nunca mostró interés en ofrecer una mano, alegando que era demasiado viejo para lidiar con estos asuntos. Sara trató de entender, trató de creer que ellos estaban lidiando con la situación a su manera, pero la frustración crecía. Comenzaba a sentirse abandonada por su propia familia. Los meses pasaban, y la sensación de ser la única responsable de toda la casa, las facturas, el cuidado de Michael, la crianza de Emma se volvía insoportable. El sufrimiento físico de Michael a causa de la enfermedad pronto fue igualado por el dolor emocional de la falta de apoyo familiar. Sara comenzó a cuestionarse porque su propia familia no estaba allí para ayudarla, mientras que los padres de Michael sí lo estaban. No pedía mucho, solo un poco de atención, alguien que ayudara con la casa o cuidara de Emma para que ella pudiera respirar por un momento. Pero eso nunca ocurrió. En su lugar, su madre seguía enviando mensajes como si nada estuviera pasando, y su padre permanecía indiferente. Cuando Michael falleció, el dolor fue indescriptible. No solo era la pérdida del hombre con el que había compartido su vida y sueños, sino la sensación de estar completamente sola. Su muerte fue como un agujero que se tragó todo a su alrededor. No era solo la pérdida de él, era el final de la vida que había imaginado para sí misma. Estaba devastada, pero aún había algo que la mantenía en pie: Emma, su hija pequeña, que aún no entendía la gravedad de la situación. Ahora estaba en sus manos, y Sara se vio obligada a mantenerse firme,
incluso cuando sentía que sus pies estaban pegados al suelo por el duelo. En los primeros días después de la muerte de Michael, Sarah tuvo que reunir fuerzas para encargarse de todos los detalles del funeral. No había tiempo para llorar ni procesar su dolor. El luto se convirtió en un maratón sin pausas, una carrera en la que las emociones no podían ser expresadas porque la siguiente obligación ya estaba esperando. Cuando llamó a sus padres pidiendo ayuda, esperaba al menos su presencia. Sin embargo, Paula y Alan simplemente no aparecieron. Tenían un viaje planeado, algo que aparentemente era más importante que el funeral del esposo de su hija. Sarah sintió el peso de la traición, del abandono. En ese momento, el dolor de perder a Michael pasó a segundo plano. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que su propia familia no estaba dispuesta a ofrecerle ni un poco de consuelo. Estaban más preocupados por sus propios planes y comodidad que por el dolor que ella estaba viviendo. A medida que Sarah organizaba el funeral, familiares y amigos ofrecían condolencias, pero algo no estaba bien. Miraba a su alrededor y veía caras preocupadas, pero nadie a quien poder apoyarse. Sarah sentía la necesidad de mostrarse fuerte, de demostrar que todo estaba bien, pero en su interior sabía que no era así. Su esposo se había ido, y su familia la había dejado sola. Cuando el cuerpo de Michael fue enterrado, Sarah sintió que también enterraba una parte de sí misma. Después del funeral, el vacío se hizo aún más profundo, pero no solo era el dolor de la pérdida lo que la consumía, también creció la ira. Cuanto más intentaba encontrar consuelo en la memoria de Michael, más la frialdad de su familia devoraba todo a su alrededor. Paula y Alan, que no habían mostrado interés antes, ahora querían hablar sobre el futuro. ¿Qué hacer con la casa de Michael? ¿Qué se debía hacer con sus pertenencias? Era como si el dolor de perder a alguien fuera secundario frente a los intereses financieros que tenían sobre lo que aún poseía. En ese momento, Sarah supo que ya no podía contar con ellos para nada. La habían abandonado cuando más los necesitaba, y ahora parecía que solo estaban allí por el dinero. Marcos y Julia, sus hermanos, aparecieron como fantasmas después de meses de total ausencia. No habían llamado cuando Michael estaba enfermo, pero ahora, tras su muerte, estaban presentes, como si buscaran algo. Pronto comenzaron a presionarla para vender la casa, dividir los beneficios y seguir adelante con la vida. La excusa siempre era la misma: es lo mejor para todos. Sarah, la propiedad vale mucho, podemos venderla y dividir el dinero. Pero para Sarah, la casa no era solo una propiedad, era el lugar donde ella y Michael habían construido su vida, donde Emma había crecido. Era el último recuerdo que tenía de él. Cada rincón de la casa tenía una historia, un pedazo de su memoria. La casa era suya, y no estaba dispuesta a que la tratara como un simple activo. La disputa por la casa no era solo una batalla por lo material, era una lucha interna para Sarah. Se encontraba ante un dilema moral. ¿Debería ceder y vender la casa para complacer a todos? ¿O debería mantener lo que, para ella, representaba la esencia de la vida que había construido con Michael? Esta lucha interna fue agotadora. La ira, el dolor y el miedo a estar equivocada, a ser egoísta, consumían cada pensamiento, pero al final, Sarah se dio cuenta de que la decisión era suya, y no podía permitir que el legado de Michael se diluyera en un mar de intereses egoístas. Decidió mantener la casa. En los meses siguientes, Sarah enfrentó el dolor y la soledad con una fuerza silenciosa. Comenzó a darse cuenta de que su vida no había terminado allí, en el duelo. Tenía una hija que criar y un hogar que cuidar. Emma, aún demasiado pequeña para entender la pérdida de su padre, la necesitaba más que nunca. Fue por Emma, por su propia supervivencia, que Sarah encontró fuerzas para seguir adelante. Sabía que el dolor nunca desaparecería por completo, pero también sabía que la vida debía continuar. Con cada paso, Sarah se fue erigiendo con más firmeza. Entendió que no estaba sola, aunque a veces sintiera que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
Emma era su razón, su motivación, y a través de su hija, Sara comenzó a reconstruir todo lo que había perdido. Sara descubrió que, a pesar de todo, era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Enfrentó los demonios del pasado y, aún sin el apoyo de su familia, se levantó para crear un futuro en el que ella y Emma serían la prioridad.